Mis amigos de Sniper, ya veremos cómo queda esta belleza de rifle. Sorpresas. Luego en nuestro canal. Así que síganos después de la intro. Mis amigos Sniper, ¿cómo están? Hoy estoy por acá con un nuevo video, pero esta vez es un poco de mantenimiento, de embellecimiento de nuestro rifle. ¿Por qué? Porque ya está un poquito manchado, rayado, tantas veces que lo he transportado. No sé si lo alcanzan a ver, o si no, en las fotos a continuación estarán viendo cómo está de maltratado. Bueno, pues la idea es retirar la culata de nuestro rifle. Vamos a tratar de pintarlo. Vamos a hacerle solo barniz, echarle solo barniz y lijar con lija 1000 creo que es, ahorita la verán. Tratar de lijarla bien y pintarla. Entonces para eso pues la retiramos. Pintamos ciertos accesorios que trae la culata, como son estos rieles de adelante frontales, sencillo, con destornillador de estrella o desarmador o como lo llamen en su país. Y retiramos todas estas gomitas para poderlo lijar tranquilamente. Pues en mi caso, en mi bulbos, para retirarlo del rifle totalmente del armazón, prácticamente son 2 tornillos nada más. Y vamos a quitar la cantonera de hule. También tiene 2 tornillitos. Así que vamos a proceder. No sé si me logren ver acá. Y pues guardarlo bien para que no se nos pierda más adelante. Retiramos una. Es muy sencillo. Retiramos la otra. Barniz, el barniz hay que aplicarlo con un poquitico o disolverlo muy poquito, ¿no? Muy poquito de thinner. Le damos limpio este pedazo. Vamos a quitar la cantonera. Ahí salió uno. Y vamos a retirar el otro. Y así retiramos nuestra cantonera de hule ventilada. Aprovechamos y hacemos mantenimiento también. Ahora vamos a retirar también esta pieza. Sí, esta acá. Es como de pasta, no sé. Es parte también de la cantonera y también tiene sus 2 tornillitos de estrella. Y ten en cuenta cuáles son de cuáles, ¿no? Hay unos, estos que estoy retirando son unos tornillos, ¿sí? Más pequeños que los normales, que los que están ahí, negros. Entonces, ahí quitamos, ahorita terminamos de corroborar, de quitarlo bien. Y vamos a quitar aquí el de adelante, que es nuestro portafusil, las argollas. Ahí está. Y este atrás. Para dejar nuestro rifle, bueno, la culata totalmente limpia y poderla ligar para poder proceder con su pintura o su barnizada. Ya les muestro las lijas. Adquirí o compré 2 lijas de grano 150, de 150, ¿ves? Para 150 me la como. 1500. Es muy fina, entonces vamos a tratar de partir esta. Voy a dejarla así. Sí, partirla aquí por la mitad para manejarla mucho más fácil. Aquí está. Ponla acá. Ahí tenemos. Y vamos sacando, utilizando dependiendo de lo que necesitemos. Entonces ya les muestro más adelante el proceso de la lijada.
Miren mis amigos de Sniper, aquí vamos, ya terminamos de lijar. Lo que se pudo, ya lo otro, es oscurito, creo que ya es como el centro de la madera. Sí, ya se ve que lijamos ya hasta el fondo. Y ya no es barniz ni nada de eso, sino el color natural de la madera. Así que vamos a proceder a echarle una pasadita con 400, 320 y luego 400 y a echar la primera mano de barniz. Mis amigos de Sniper, aquí ya hicimos la primera mano de barniz, nuestra culata. Vamos a ver cómo queda. En la cámara no se ve tanto el color que se desea, ¿no? Pero uno lo ve aquí y sí se ve bonito. Esta ya es la segunda mano. Se ve pálida, ¿no? Pero aquí, y como estoy yo, o sea, aquí se ve un color un poquito más oscuro, más rojito. ¿Sí? La segunda mano. Va a proceder a que se seque otro poco, por ahí unas 6 horas, y procedo a dar una pequeña lijada y echo la última mano. A ver qué tal nos va. Después de secar, después de 2 manos, dejé secar 6 horas, di una pequeña lijada con lija 400, grano 400, y volví a pasar otra mano. Voy a esperar que seque otros 10-15 minutos. Le echo la última mano y dejamos sanar por 24 horas y ya veremos el resultado. Bueno, mis amigos, Sniper, JJ, mire cómo quedó la culata. Bueno, el proceso, muchachos, me equivoqué. 1500 es muy fina para empezar. Pues ya la empecé a comer, o va a estar la comida, ¿ve? Empecé a gastar que la pintura con una lija 150. Allí como unos 6-8 pliegos de lija para poder devastar la pintura que ya tenía encima. Y luego rematamos con una 400 para quitar lo más feito, las rayaduras. Así la vemos como quedó. Y ya vamos a armar y les voy contando cómo fue el proceso completo. Listo, mis amigos, aquí ya tenemos nuestra culata. Ya vieron cómo quedó y vamos a proceder a armarla y les voy contando cómo fue el proceso del que todo lo que hice. Bueno, mis amigos, como empezamos, ¿se acuerdan que yo al principio les dije que supuestamente que con una lija 1500, que yo no sé qué, que no querían rayarlo? Me equivoqué porque la idea es ir a rayarle y bastar lo más rápido posible. Y con 1500 nunca lo iba a lograr. Entonces le metí 150. Lija 150, muchachos. Así como la ven. Y fuimos desbastando, gasté aproximadamente unos 8 pliegos de lija de 150. Después de que terminé de bastar toda la pintura, procedí a darle una pasada con lija 400. ¿Para qué? Esto para quitarlas, para terminar de dejar bien uniforme la base y proceder a pintar. Pero pues antes de limpiar esto, de pintar, perdón, y después, antes de eso, limpiar con un trapito húmedo. Yo lo limpié con una esponjita húmeda. Le fue retirando el mugre, el polvo, y ahí ya procedí a pintar con barniz, un color miel. Era color miel, ¿sí? Y la rebajamos, o bueno, la disolvemos un poco con thinner y aplicamos uniformemente. Un lado para el otro, un lado para el otro. Ojo, no corticos, sino largos, pasadas.
pasada. Y después, lo más importante, contrario en la segunda mano o tercera mano, teniendo en cuenta lo que ya no va a hacer, ahora contrario. Así para tapar todos los poros posibles de la mejor manera y que se viera uniforme. ¿Sí? Ya después de eso, apliqué como unas 3 manos. Tres manos, dejé secar por 6 horas. A las 6 horas pegué una otra pequeña lijadita, ¿sí? Con lija 400, no, con una lija 600, para evitar ya desbastar ya las burbujitas pequeñas que quedaron. Pero eran mínimas, como ¿cómo dice? Corrugadito que queda así como el barniz. Y listo, ya lo vemos. Y ya solo es proceder a armarlo, mis amigos. Entonces vamos a hacerle. Bueno, mis amigos, acá seguimos. Vamos a poner ¿qué? Los rieles de los laterales. Pues, mi amigo, espero que les haya gustado cómo quedó. Es un color más obvio, más claro, muchísimo más claro que el original, ¿sí? Pero para mí, para mi gusto, se ve que quedó mucho mejor, pues aparte porque ya estaba feita la culata, ya muy rayada, ¿sí? Y lo otro, que ahora que cuando se me llegue a raspar, así sea un poco, o a escascarar, como se dice, no se va a notar tanto, como si era con el color caoba que tenía anteriormente. ¿Qué más? Bueno, dificultades que tuve. Uy, al principio hay que preparar el tiner, tratar de prepararlo de una manera que se pueda correr muy fácil, o sea, que lise fácil con la brocha. ¿Para qué? Para que no nos quede grumos, como unos grumos gruesos, ¿sí? Que no se nos escurra. Ese es el secreto. Ya la otra pasadita sí la di un poquito más gruesa, ya después de aplicado la primera, y ya corre muchísimo más fácil y cubre mucho mejor. Que di prácticamente como 3, 4 manos. La primera mano que corriera. Después de eso, las 2 manos, paré 6 horas porque toca dejar que cure bien la madera, el barniz, que cure bien el barniz. Y ahí procedí, como les comenté, a una pequeña lijada pequeña. Una lijadita así pasadita para poder aplicar las otras 2 manos. Y ya con esas 2 manos los dejé casi a su punto. Así va. Sí, mis amigos, vamos a ponerlas el portafusil. Y tanto eso, aprovechamos y hacemos un mantenimiento también a todas las piecitas que retiramos, como el óxido. Por ejemplo, ahorita revisé el mío, la parte del cañoncito, donde entra el tanque, perdón, está una parte fea, entonces le agregué un poquito de 3 en 1 para retirar el óxido. Mira, aquí estamos agregando también un poquito. Eso es lo bueno de cuando realizamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque miramos y resolvemos problemas de mantenimiento, revisamos cómo está nuestro rifle y limpiamos. Y ya, mis amigos, ya les muestro, pues ya lo de armar es algo sencillo, así que les voy a mostrar cómo queda totalmente armadito, cómo se ve armado. Amigos de Sniper, la hora de la verdad, ¿cómo quedó la culata?
Guapale. Mis amigos, así terminamos y quedó nuestro rifle. ¿Cómo la ven? Qué hermoso. Dándole alusión a los colores del canal, ¿sí? De su creador Sniper JJ. ¿Cómo lo ven, mis amigos? Espero que les haya gustado muchísimo. Vamos a voltearlo por esta parte. Esta parte. Bueno, mis amigos, lo último, el tanque. Rapidito. Tomamos 2 aerosoles. 3. Bueno, 2 aerosoles. Uno anticorrosivo y un spray. Bueno, un spray. Los compramos. Color rojo. ¿Sí? Echamos una base pequeñita blanca de anticorrosivo blanquita y aplicamos unas 2 manos, 3 manos del color rojo. Y por último, importantísimo para que no se nos pele, compré el barniz automotriz que le aplican a los carros para la pintura, para que no se levante. Y así quedó, mis amigos. Mis amigos, espero que les haya gustado el video. Reaccionen si les gustó, no les gustó. No se les olvide suscribirse, dar like, comentar, activar la campanita de notificación, importante, porque así podrán seguir viendo más videos del canal. Entonces, su creador, Julio Parra. Hasta una próxima, mis amigos. La buena.